Muy bien, y como lo prometido es deuda, en un video anterior habíamos explicado lo que era cómo hallar la media, la mediana y la moda, y habíamos tenido un pequeño error de forma, más no de fondo, eh, en el último cálculo en cuanto a la moda se refiere. El error que habíamos tenido era que aquí en vez de un menos había un más, pero yo se los había explicado de todas maneras teniendo en cuenta que no era un más sino un menos. De todas maneras, acá vamos a hacer la corrección para que todo el mundo tenga la certeza de cómo se resuelve, cómo se encuentra la moda. Muy bien, entonces vamos a el límite inferior. Aquí tenemos la fórmula de la moda. La fórmula de la moda me dice que se calcula con el límite inferior, pero ¿el límite inferior de quién? El límite inferior de la clase modal, es decir, de la clase donde se encuentra la moda. Recuerden que la moda es el dato que más se repite, es decir, el dato más alto. En este caso, el dato más alto de la clase modal, o sea, la frecuencia absoluta más alta, viene siendo 36, es decir, que cae aquí mismo donde cayó la mediana. Entonces, como cae en 36, la frecuencia absoluta de la moda viene siendo 36 y el intervalo viene siendo este mismo, donde el límite inferior viene siendo 320 y el límite superior viene siendo 360. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a escribir igual, escribimos 320 más, observen que lo que viene es una división, pero esta división tiene en la parte de arriba una resta y en la parte de abajo una suma. O sea que hay tres operaciones en total, una división, una resta y una suma. Como hay tres operaciones, vamos a colocar tres paréntesis. 1, 2, 3. No vamos a tener en cuenta esta multiplicación, solamente vamos a tener en cuenta esta parte de la división. Muy bien, ya abrimos los tres paréntesis, ahora vamos a hacer la operación de arriba. Me dicen, la frecuencia absoluta de ¿quién? De la clase modal, que en este caso viene siendo 36. Vamos a darle clic en 36 y luego me dicen que le reste la frecuencia absoluta anterior, que en este caso vendría siendo 24. Entonces vamos a restarle 24. Muy bien, entonces ahora vamos a cerrar paréntesis. Entonces vamos a darle, cerremos paréntesis y vamos a dividir, porque miren que aquí está la línea de la división, entonces le damos dividido y vamos a abrir un paréntesis, pero este paréntesis va a ser el paréntesis de la suma. Y ahora vamos a abrir el paréntesis que corresponde a la primera resta que está aquí. Entonces abrimos el paréntesis y nos dicen la frecuencia absoluta, que vendría siendo 30, darle clic, menos la frecuencia absoluta anterior de la clase modal, que vendría siendo 24, cerramos, más, abrimos nuevamente paréntesis, porque acá está este paréntesis con esta resta, y volvemos a darle la frecuencia absoluta de la clase modal menos, porque observen, aquí hay un menos, f sub i más 1. Pero ¿quién es f sub i más 1? F sub i más 1 viene siendo la frecuencia siguiente a la frecuencia donde se encuentra la moda. La frecuencia absoluta donde se encuentra la moda es 36 y la frecuencia absoluta siguiente vendría siendo 20. Por lo tanto, vamos a dar clic aquí en 20, cerramos un paréntesis, observen que se nos ha remarcado estos dos paréntesis, que es el paréntesis de esta resta. Pero debo cerrar otro paréntesis que corresponde al paréntesis de la suma. Y luego debo cerrar otro paréntesis que corresponde al paréntesis de la división. Ahora, vamos a multiplicar por el ancho. Recuerden que el ancho era 40, porque de 40 hasta 80 hay 40. En el intervalo de 320 a 360 hay 40 también. Entonces el ancho es 40.
y vamos a cerrar el otro paréntesis, ¿sí? Que corresponde a toda esta operación. Pero observen una cosa, aquí se nos olvidó escribir el signo más, vamos a escribirlo acá, más, ahora sí tenemos la ecuación completa y vamos a darle Enter y nos ha aparecido el valor de la moda, que en este caso es 337,14. O sea que 337,14 es el valor que más se repite en este conjunto de datos. Me disculpan por el primer error, pero aquí se los estoy corrigiendo. Recuerden suscribirse a mi canal y todos sus interrogantes serán respondidos. Hasta un próximo tutorial.